Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Cualquiera del Arroyo. Vamos a comenzar esta noche de capacitación. Los micrófonos en silencio, por favor. Terminando la capacitación, siempre abrimos un espacio de 5 o 10 minutos para las preguntas, aportes o dudas respecto al tema que se va a tocar o respecto a cualquier tema sobre el negocio, ¿ok? Vamos a comenzar. Vamos a hablar de la mentalidad del emprendedor. Quiero comenzar con esta frase. El riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos. Y pongo esta frase porque gran parte de la mentalidad de un emprendedor, que ya vamos a entrar en materia ahora, tiene que ver justamente con la palabra riesgo. La mentalidad de una persona que no es emprendedora, y ojo, cuando hablamos de mentalidad de una persona que no tiene o una mentalidad no emprendedora, no quiere decir que sea una mentalidad perdedora, no quiere decir que sea una mentalidad negativa, no quiere decir que sea una mentalidad mala. ¿Ok? Ahora vamos a ver los conceptos para que podamos definir también y trabajar sobre eso, para que podamos tener resultados que cada uno pueda disfrutar, valorar, lograr, conquistar, etc. Pero básicamente tiene que ver con el riesgo, ¿no? Una de las características de cualquier emprendedor que tiene esa mentalidad es la mentalidad justo de no temerle al riesgo. Y más que no temerle es de entender que sin correr riesgos no hay forma de lograr nuevas cosas, nuevos retos, nuevos emprendimientos, de ahí viene la palabra. Entonces vamos a iniciar esta capacitación para hablar de la mentalidad de un emprendedor. Y para eso, como siempre, con un poco de fundamento, de base, vamos a conceptualizar, vamos a dar la definición de cada palabra. ¿Qué es emprendedor? Obviamente esta palabra es muy utilizada, mucho más en este mundo de las redes de mercadeo. Se habla muchísimo hoy en día de emprendimiento, de emprendedores. Muchas personas por las redes sociales postean muchas cosas sobre emprendimiento y a veces solamente son emprendedores de posteo o de papel o de escritura. Entonces hay que saber qué es realmente ser emprendedor. Como dice acá, ¿no? Es la persona que toma la iniciativa de comenzar un nuevo reto. Puse entre paréntesis la palabra negocio porque estamos hablando acá de emprendimientos de negocio. ¿Por qué digo eso? Porque si la persona toma la iniciativa de comenzar algo nuevo, puede ser comenzar un nuevo viaje, comenzar una nueva relación, comenzar a cualquier cosa nueva que arranques, cualquier aventura nueva, cualquier tema nuevo, cualquier reto nuevo, se le llama emprendimiento. Pero nosotros nos vamos a enfocar obviamente en los emprendimientos de negocio, ¿ok? Y en el mercadeo en red, los que estamos desarrollando el modelo de negocio, que es muy diferente a estar solamente consumiendo el producto con tu economía personal y porque te está haciendo un bien o lo estás disfrutando, pero el hacer el negocio es otra cosa, hacer el negocio. Entonces, emprendedor, la persona que toma la iniciativa de comenzar un nuevo reto o algo nuevo, en este caso, respecto a negocio. ¿Y qué es mentalidad como concepto? Es el conjunto de creencias e ideas que definen tu forma de pensar. Cada uno aquí tenemos una forma de pensar. No digo que sea buena o mala, simplemente tenemos diferencias en nuestras formas de pensar. A eso se le llama mentalidad. Obviamente la mentalidad respecto a algo, ¿no? La mentalidad respecto, no sé, a negocios, respecto al amor, respecto a una religión, respecto a problemas, cómo enfrentas problemas, la mentalidad respecto a las leyes, en fin. Todos tenemos una forma de pensar con ciertas diferencias y también ciertas similitudes, pero esa forma de pensar justamente es el conjunto de creencias e ideas que tenemos y que obviamente vienen desde nuestra formación inicial. Y no me refiero solamente al colegio, sino a todo tipo de información que consumimos constantemente desde que somos bebés. Consumimos información. Primero será a través de lo que escuchas, de lo que miras, después
será a través de tus conversaciones, de tus experiencias, de tus figuras de autoridad, desde los padres, después probablemente familiares, después los maestros en el colegio, los profesores, ni qué decir cuando vas creciendo los medios de comunicación, lo que lees, lo que escuchas. Es más, la música que escuchas puede crearte ciertas ideas, puede afianzarte ciertas creencias, hacerte sentir de alguna forma. Toda la información que consumimos a través de los ojos, de los oídos, en fin, forma nuestro conjunto de creencias e ideas. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la mentalidad de emprendedor respecto a negocio y vamos a siempre hacer la analogía respecto al negocio de mercadeo en red o network marketing. Entonces yo lo que he hecho es resumir unas características o típicas de la mentalidad de un emprendedor, digamos las que tienen mucha más base, porque uno puede encontrar información abundante hoy en día y te pueden decir que se requieren 15 cosas para tener la mentalidad del emprendedor, que se requieren 10, 20, 30, lo que sea. Pero yo he elegido 7 porque me gusta también hacer el tema muy simple y lo vamos a hacer así muy sencillo para después poder discutir, debatir o responder preguntas o aceptar también comentarios, aportes, etc. Vamos a comenzar. Sin ningún orden en específico, ¿ok? Eso no tiene ningún orden especial. Simplemente voy a comenzar con esta primera palabra. Ambición. ¿Qué es ambición? Esa es parte de la mentalidad, por ejemplo, del emprendedor. Porque si estamos hablando ya de emprendedores de negocio, ¿no? Todo nace, cualquier nuevo reto, cualquier iniciativa que te lleve a emprender un negocio, a emprender una idea de negocios, etcétera, nace pues de algo que tú quieres hacer extra o algo que quieres hacer más, ¿ok? Algo que tú quieres más. Ambición es querer más, hacer más, ser más constantemente. La ambición es algo positivo. Muchas veces se confunde con la codicia, que es querer ganar sin hacer nada o a costa de otros. Eso es muy diferente. ¿Ok? La ambición es algo poderoso, es algo muy fuerte. Es una característica de la mentalidad del emprendedor muy fuerte, porque si no tuviese ambición para comenzar, no sería emprendedor, porque no querría más, no ambicionaría más. Y no me refiero solamente a algo material, tener más dinero o una mejor casa, o un mejor carro, o mejor ropa, o mejor comida. No, me refiero a ser más, él mismo crecer, pero también estar dispuesto a hacer más. Porque mucha gente quiere la rica vida, la buena vida, pero no está dispuesta a hacer ciertos esfuerzos, incluso a veces sacrificios, dependiendo de la historia de cada persona. Entonces, la ambición es una característica fundamental de cualquier persona que tenga la mentalidad de emprendedor. Tú tienes que ir viendo estas 7 características de la mentalidad que voy a mencionar de un emprendedor, si las tienes o no. Si tú no las tienes, porque se pueden desarrollar, ojo, entonces ya sabes cuál puedes tener en menor, digamos, fuerza o de cuál careces y puedes ir tras esa característica, puedes desarrollarla. ¿Listo? Entonces, repito, ambición no solamente es querer tener más, sino es querer ser más, pero también querer hacer más constantemente. Si no existiera la ambición, mejor dicho, no tendríamos absolutamente nada de las cosas incluso que hoy disfrutamos, desde un avión para viajar de un lugar a otro a menor tiempo, hasta, no sé, los focos que están alumbrando nuestras casas en este momento, que ya es de noche, ¿okay? O este celular que tengo en mis manos desde donde estoy haciendo este entrenamiento, o el televisor que estás viendo probablemente, o el sillón en el que te estás sentando, o la cama donde duermes. La ambición justamente hace que las personas puedan tener ese impulso de querer más, pero estar dispuestos a hacer más y, por supuesto, saber que tienen que crecer, ser más ellas. Eso es la verdadera ambición, ¿ok? Siguiente característica de una mentalidad de emprendedor es la independencia. Ojo con esto.
Independencia, obviamente, tiene que ver con no querer depender de algo o de alguien, y más aún si hablamos en la parte de negocios, respecto a tu trabajo, respecto a tus ingresos, respecto al control de tu vida. Esto es querer ser dueño de tu vida. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque no es algo, digamos, súper positivo, vivimos en un mundo monetario, ¿ok? Es decir, que el dinero sí influye, el dinero sí impacta en la vida de cualquier persona, para bien o para mal. Eso depende de la persona y su crecimiento personal, ¿ok? Pero el dinero sí es importante porque sí influye, sí afecta las cosas importantes de la vida de una persona, siempre. Entonces, ser dueño de tu vida está muy relacionado con el tema también de los ingresos económicos. Ser dueño de tu vida está muy relacionado con que no dependas de nadie, y no me refiero solamente a un jefe, porque probablemente si tú estás en un empleo hoy en día, puede que no tengas la mentalidad de un empleado. Y ojo, aquí no se trata, como muchas veces escucho, que se hable mal del empleo o se hable mal de un empleado, porque el empleo, que es lo más común a nivel mundial para generar ingresos, simplemente es una forma de generar ingresos. Pero la mentalidad de empleado es justamente no querer salir de una zona, entre comillas, segura, ¿ok? Segura, porque te está garantizando momentáneamente, aunque algunos ilusos piensan que puede durar toda la vida, pero momentáneamente te está garantizando algo, y lo cual es buenísimo, porque te ayuda a respirar, vamos a decir así, económicamente. Es algo, entre comillas, seguro, que un salario cada quincena o cada mes te ayude. Pero obviamente, tú en ese momento, esa mentalidad de empleado, estás trabajando por tiempo, es decir, trabajas por horas, te pagan por el tiempo que trabajas. Por supuesto que es mejor siempre hacer lo mejor y trabajar dando lo mejor de ti. Pero el emprendedor, por ejemplo, no trabaja por tiempo, o sea, por horas. Sabe que no se le va a pagar por el tiempo que está trabajando. El emprendedor trabaja por metas, ¿ok? Por metas. Y cada meta tiene una cantidad de objetivos para justamente alcanzarlas. Entonces trabaja por metas, y eso es lo que, y justamente viene de la ambición anterior, ¿no? O de la característica anterior, que es la ambición. Entonces, ojo con esto, que es muy importante. Mucha gente, yo cuando a veces cuento un testimonio personal, porque yo tomé la decisión de dejar el mundo del empleo ya hace unos años atrás, y me bastó solamente experimentarla por un año. Obviamente no estaba en un ambiente laboral de una profesión que a mí me haya gustado. O sea, yo no estudié por vocación, mi profesión tradicional de ingeniero. Pero más allá de eso, el ambiente laboral no me gustó ese único año que yo fui, digamos, empleado. Y fue a tal nivel mi grado de no querer depender de alguien, es decir, no querer tener a alguien que te esté diciendo lo que tienes que hacer, o a qué hora levantarte, o a qué hora acostarte, o cómo, o cuánto vas a ganar, etcétera. Fue tal mis ganas o mi incomodidad, vamos a llamar así, de querer ser independiente, que justamente comencé a buscar información para ser independiente, y tomé riesgo, obviamente, de dejar un empleo muy atractivo, muy importante en el mundo de la minería, etcétera, que sigue siendo una oportunidad, obviamente, en nuestro país muy buena. Pero estamos hablando de la mentalidad de un emprendedor. Entonces, tú puedes estar ahorita con tu emprendimiento, pero sin darte cuenta puede que sigas teniendo una mentalidad de empleado, es decir, de seguridad, de comodidad, de temor a riesgo, etc. Entonces, querer ser independiente, querer no depender, por ejemplo, no depender del gobierno y sus leyes, no depender de, de unos dueños, obviamente, de una empresa en la que tú estás trabajando. No estoy diciendo que sea algo malo, no van a malinterpretar. Estamos hablando de para que uno pueda darse cuenta si tiene la mentalidad de emprendedor. ¿Por qué les digo esto? Porque hace tiempo atrás, cuando hacía conferencias y charlas, habían personas que se me acercaban y me decían:
Jorge, yo me identifico contigo, buenísimo, te agradezco. Yo le decía, ¿no? ¿Y por qué? Es que yo también no me gusta que me digan lo que tengo que hacer o tener personas encima mío, etcétera, ¿no? Ah, ¿qué tal? Entonces, ¿tú cuándo te independizaste? No, no, yo sigo trabajando, pero es que no me gusta porque yo siento eso, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vas trabajando? 5 años, 10 años. Entonces, no, pues, no tienes la mentalidad de emprendedor todavía, ¿ok? No tienes esta característica de querer ser independiente, de la independencia, de no depender de nada ni de nadie y ser realmente el que controla y ser dueño de tu vida. Pero ojo, para todo eso viene la otra característica, la tercera, responsabilidad. Porque es muy sencillo decir quiero, me gustaría, y otra cosa es asumir. Responsabilidad tiene que ver con asumir justamente eso que quieres, esa independencia o ese ser dueño de tu vida. Porque la mayoría de personas que necesitan, como decimos, del látigo, es decir, de alguien que te diga que te esté obligando o de algo que te esté obligando, lógicamente, solamente tienen un ligero sueño de independencia, pero en el fondo no quieren hacerlo porque tienen que asumir la responsabilidad de ser dueños ahora de su vida, porque ya no va a haber nada seguro para que se te pague un sueldo, un ingreso, etcétera. Pero la responsabilidad tiene que ver con asumir eso, ¿ok? La responsabilidad también tiene que ver con liderazgo. Se habla mucho, es más, yo ni siquiera he puesto la característica del liderazgo porque está tan manoseado ese término, y más aún en los negocios, y más todavía en mercadeo en red. Y la mayoría de gente, por haber leído unos libros de Maxwell, que es un gran autor y un referente, obviamente, solamente repiten como loros que liderazgo es influencia, influencia, influencia. Sí, pero no van más allá. Liderazgo, más allá de ser influencia y todo lo demás, tiene que ver con una carga masiva de responsabilidad, de asumir la responsabilidad de tu negocio, de tu emprendimiento, de tus empleados, si tienes un negocio tradicional, de tus problemas, los que van a aparecer. Porque está bien, yo también soy de las personas que promueve el no quejarse, pero seamos sinceros, tarde o temprano, cuando nos pasa algo, siempre va a haber una queja, ni bueno ni malo. El asunto es cómo respondes. Tú te puedes quejar para desahogarte, pero no eres de las personas que vive en la queja, que es muy diferente. Las personas que no quieren asumir la responsabilidad de lo que sucede a su alrededor. Un verdadero emprendedor tiene la mentalidad de que todo lo que sucede es su responsabilidad. Y no me refiero solamente en su negocio, ojo, sino en su vida. Y cuando tú tienes una mentalidad de responsabilidad, es decir, de responsabilidad personal, no de culpa, no confundamos eso, no de culpa, hay gente que se lamenta, se culpa de algún error que cometió, de los fracasos, qué sé yo, del emprendimiento, no, de responsabilidad. Cuando alguien tiene esa mentalidad, tú tienes un poder que la verdad a mí me gustaría que lo puedan experimentar. Cuando tú asumes una mentalidad de responsabilidad personal, tienes un poder muy, muy grande y muy fuerte en ti, para ti. Así como la mentalidad, por ejemplo, de agradecimiento, o sea, del verdadero agradecimiento, de mantenerte agradecido en tu existencia, te da un control y un poder absoluto en ti, ¿ok? Pero volviendo al tema de responsabilidad, tiene que ver con liderazgo. Liderazgo por eso no todo el mundo va a ser líder, no todo el mundo quiere ser líder, es más, no todo el mundo debería ser líder. Porque el liderazgo tiene que ver con una carga masiva de responsabilidad y eso obviamente no es muy agradable. Pero el que tiene mentalidad de emprendedor se hace responsable. Se puede quejar para desahogarse y solo, obviamente, pero siempre va a responder por cualquier situación. Va a dar la cara y va a saber cómo asumir cualquier situación. Tanto en el tema de los tropiezos o fracasos o quiebres, como en el tema de los triunfos. Porque hay mucha gente que no asume la responsabilidad de un triunfo y se duerme en sus laureles o comete errores tontos por tener la emoción muy alta y no pensar con cabeza fría. Responsabilidad también tiene que ver con organización, porque sabes que ya no hay alguien que te va a estar obligando a, como un empleo, que tú sabes que tienes que trabajar, digamos, a las 8 tienes que marcar tarjeta y tienes que salir a las 6 de la tarde. Tú sabes y te levantas. Conozco muchas personas
que conozco familiares míos, incluso personas que 5, 10, 15 años se levantan a las 5 de la mañana, tienen ya su rutina, algunos con familia obviamente, para salir tal vez media hora, una hora en el transporte, llegar a su centro de trabajo, de empleo, y estar ahí sus 8 o más horas obviamente, pero es algo constante. Entonces, por más que se sientan tristes una noche o estén tal vez resfriados o enfermos o sus hijos tengan mañana una actuación importante o sea el cumpleaños de sus padres o se casa su hermano o su hermana, etcétera, lo último que van a posponer o que van a dejar de hacer es ir a su empleo. Entonces, ahí se les aplica una responsabilidad obligatoria y lo tienen que hacer. Pero las personas que se vuelven emprendedoras son responsables absolutamente de sus resultados. Entonces, ellas se organizan su agenda. Una persona responsable, una persona que tenga esta característica, nunca va a decir, no tengo tiempo. Y estamos hablando ya de mercadeo en red incluso, ojo, porque eso es una de las clásicas, ¿no? No tengo tiempo para hacer esto. Tú aprendes cómo organizarte, cómo organizar tu tiempo, esas 4 o 5 horas a la semana, que es lo mínimo que se pide para tener algo de resultados aquí de manera seria, y tú armas tu agenda y aprendes a hacerlo, porque es este que ya tiene la mentalidad de emprendedor. Por eso es que no hay que sentirse mal si aún no se tiene esto, porque a veces uno, porque ya inició un negocio de mercadeo en red, uno porque ya abrió su bodega o porque puso su cafetería, ya piensa que es emprendedor. Teóricamente lo es porque está emprendiendo algo, pero no quiere decir que ya tenga la mentalidad de emprendedor. Por eso, 9 de cada 10 negocios tradicionales típicos, esos que terminan en IA, como siempre les comento, florería, zapatería, juguería, pizzería, cafetería, etcétera, quiebran. Sí, se dice que por falta de capital, que por falta de liderazgo, que por falta... Sí, pero en resumidas cuentas es porque no tienen la mentalidad de emprendedor. Tú mañana puedes recibir una herencia y poner tu restaurante, nada va a garantizar que tengas resultados o que tengas éxito incluso. Puedes quebrar en menos de 5 años, ¿ok? Si no desarrollas la mentalidad de emprendedor. Entonces son características para que te des cuenta si estás o no estás desarrollando la mentalidad de emprendimiento. Entonces, responsabilidad tiene que ver con liderazgo, con organización del tiempo, es decir, de la agenda, con saber construir y manejar, gestionar equipos, porque un emprendedor no es igual que un autoempleado. Un autoempleado es el que lo hace todo, es el que todo tiene que hacerlo en su negocio y si no está él, el negocio quiebra. Y a todos nos ha pasado ese síndrome porque no todo el mundo viene con la experiencia de emprendimiento, especialmente los que empezamos en mercadeo en red. Entonces tienes que aprender a construir equipos, a trabajar con ciertas personas, pocas, obviamente que tengan esa intención también y ese interés para que puedas llegar a mucha gente y puedas crear tu red. Tiene que ver con asumir tanto lo positivo como lo no tan positivo de tu negocio y saben que se van a incomodar. Eso es responsabilidad, ¿ok? Cuarta característica de una mentalidad de emprendimiento, esta es la que más me gusta en lo personal, ¿no? Optimismo. Este mundo es un mundo binario. ¿Qué quiere decir? No me refiero al árbol binario de la red, sino es un mundo binario. De arriba, abajo, izquierda, derecha, bueno o malo. ¿Ok? Tú puedes ser pesimista o puedes ser optimista. Tú puedes tener una mentalidad pesimista o una mentalidad optimista frente a lo que sea que observes. No estamos hablando en este caso de los negocios, de emprender un negocio. Más allá de decir ser positivo o negativo, prefiero que se queden con esta característica. Porque hay gente que dice, no, yo no soy ni negativo, yo soy realista. Pero existe ser realista optimista o ser realista pesimista. Porque ser optimista no es querer ser positivo siempre frente a cualquier cosa y decir, no, sí, todo está bien, todo está bien, todo está bien. No se trata de eso. Ser optimista quiere decir ver las cosas como están, como son, y no solamente esperar lo mejor, sino buscar la manera de encontrar o de hacer algo
pensando en algo positivo, ¿me dejo entender? Eso es ser optimista. Es muy diferente al pesimista. El pesimista ya lo dio todo por perdido. El optimista puede perder, pero en el camino da todo pensando en que va a obtener el resultado, en que va a hacer algo positivo. La típica frase de que todo pasa por algo está un poquito equivocada. Hay que cambiar una palabrita ahí. No todo pasa por algo, sino todo pasa para algo. Esa es la mentalidad, por ejemplo, de un optimista. Cuando le sucede algo, vamos a poner en el caso de su negocio, siempre dice, ¿para qué me sucedió esto? O sea, ¿qué puedo sacar? ¿Qué lección puedo sacar? Cuando suceden los fracasos, ¿qué lecciones puedo sacar del fracaso? Si hablamos de mercadeo en red, el optimista es una persona, por ejemplo, que se adapta a cualquier cambio. Ser adaptable es parte de ser optimista. Hay una frase que me encanta, creo que es de Darwin, ya no importa si lo dijo Darwin o lo dijo el Chavo del Ocho o la dijo el Padrino. El tema es que la frase dice que las especies que sobreviven, algo así es, no son las que son más inteligentes o las más rápidas o las más fuertes, sino las que más rápido se adaptan a los cambios. Constantemente van a haber cambios y más aún en un negocio, en un emprendimiento, porque depende solamente de ti, solo eres tú el responsable y muchas cosas pueden suceder. Entonces tú te puedes adaptar a eso. Si hablamos de ejemplos netos del negocio de mercadeo en red que estamos desarrollando, cualquier situación que suceda, que incluso no dependa de ti, tú tienes que ver cómo te adaptas a eso, ¿okay? Para sobrevivir justamente. El ser optimista es una mentalidad que el emprendedor tiene de confiar también en sus instintos. Él ya trabaja mucho por intuición, por eso se dice que es un desarrollo de la mentalidad del emprendedor. Él ya confía en sus instintos, él confía en su intuición, él aprendió a escuchar su intuición, a comunicarse con su intuición. ¿Okay? El optimismo también tiene que ver con ser perseverante, que es una palabra clásica, ser insistente, ser perseverante, pero de manera inteligente, haciendo los ajustes que se tiene que hacer para hacer cambios. ¿Okay? El optimismo sabe que tiene que haber cambios constantemente. El optimismo tiene que ver con energía, con pasión, estar encendido, haciendo lo que estás haciendo, porque esperas lo mejor, porque buscas lo mejor y porque haces lo mejor que puedes, constantemente. No quiere decir vivir en un mundo irrealista en donde todo está bien, no. Pero por más que todo esté mal alrededor, el optimista va hacia adelante, pues. El pesimista ni siquiera va hacia atrás, el pesimista se queda sentado y ahí se quedó. ¿Ok? Entonces el optimismo es una característica muy fuerte de la mentalidad del emprendedor. Si te dicen que no, si hablamos del mercadeo en red, obviamente el optimista de esos nos aprende, saca lecciones, asumiendo la responsabilidad, busca lo mejor y dice qué fue lo que yo tal vez no estoy desarrollando, qué habilidad me falta. El optimista nunca declara cosas como, en la mentalidad me refiero, como no puedo, perdí dinero, me estafaron, me engañaron, eso no funciona. No, él siempre está haciéndose preguntas para buscar lo mejor. En lugar de decir me estafaron, por ejemplo, la gente que mucha gente cree que lo estafaron. Es más, te pueden estafar incluso. Pero el optimista, responsable, el que tiene mentalidad de emprendedor, ¿qué dice? Bueno, ¿qué fue lo que no vi? ¿Qué tuve que aprender? ¿Cuál fue mi responsabilidad ahí? ¿Me dejo entender? Esa es la forma de ver las cosas. Tú puedes verlas de manera optimista o de manera pesimista. ¿Qué mentalidad vas a desarrollar? La siguiente, ser hacedor. Esta es, pero crucial. Una de las características más fuertes de la mentalidad que tiene un emprendedor real es que justamente no necesita que alguien le diga que haga las cosas. Lo que tiene que hacer, sí, si hablamos incluso del equipo, uno puede decir, bueno, esta es la estrategia, vamos a trabajar de esta forma y te dicen lo que hay que hacer. Pero no te van a estar llamando todos los días, ya, o señores, tenemos que leer este libro, leámoslo aunque sea 5 minutos por día, creemos el hábito. Nadie va a ir a tu casa, se va a meter en tu cama para leerte cada noche y darte tu beso de buenas noches.
no tendrías mentalidad de emprendedor si no puedes empezar a hacer esas cosas. El hacedor es justamente el que hace las cosas, no el que dice que va a hacer. Hay una frase que me encanta de una de las personas con las que me entreno, que es un empresario multimillonario, que cuando le dicen voy a hacer tal cosa, o sea, sus inversionistas o los que les muestran para hacer negocios, y siempre o sus socios, voy a hacer esto, le dicen, mira, no me digas que lo vas a hacer, muéstrame que lo estás haciendo, muéstrame que lo estás haciendo. El emprendedor tiene una mentalidad de hacedor. ¿Hacedor qué significa? Tener la iniciativa, ¿ok? Tener la iniciativa, tener la creatividad. Si tú tienes ambición, tienes iniciativa, obviamente todos somos creativos. Todos los seres humanos tenemos algo que se llama cerebro y por ende somos creativos. ¿Okay? Que nuestra creatividad se haya ido anulando, esto ya es estadísticamente hablando, esto es una verdad absoluta, que de todos los niños que entran al colegio, todos entramos desde niños con un 90 o más por ciento de creatividad, pero salimos del colegio con un menos 10% de creatividad, la gran mayoría. Pero la tenemos ahí, ¿ok? Hay que despertarla y desarrollarla. Entonces, cuando te vuelves hacedor, tú buscas los medios, buscas los recursos, te vuelves creativo, tienes la iniciativa, haces las cosas, puede que te salgan mal, pero las sigues haciendo, haces los ajustes, pero haces, tomas acción. Todos esos sinónimos son para que hagas. El hacedor hace las cosas. ¿Okay? Sexta, penúltima, aprendizaje constante. La mentalidad de emprendedor es mantenerte vigente, mantenerte en constante superación. Jamás pensar que ya lo sabes todo. Jamás pensar que ya está, no hay nada más que aprender. Cada vez que una persona, por ejemplo, esto es increíble, ¿no? Hablando de mercadeo en red, les puede pasar a ustedes, con algunos invitados, prospectos o con familiares o con ustedes mismos tal vez, ¿no? ¿Cuántas veces yo no habré escuchado en estos 8 años o más personas que llegaban y me decían, mira, yo ya conozco de esto, yo ya sé de mercadeo en red, yo sé cómo funciona esto? A veces, en mi época menos evolucionada, que yo era muy confrontativo, yo le decía a las personas, miren, si alguien me va a decir que sabe de mercadeo en red o que tiene experiencia, entonces que me demuestre que estuvo en alguna red de mercadeo, que tuvo una red de más de 1000 personas por lo menos, que viajó a más de, no sé, 5 países invitado, que generó más de $100,000 o por lo menos más de $5,000 mensuales y que está por lo menos unos 3 años y que ha logrado eso en ese tiempo. Ya. Si alguien me dice que ha hecho algo así similar como base, le puedo creer que es alguien que tiene experiencia en mercadeo en red o que sabe qué es mercadeo en red. ¿Okay? Pero de pronto pues aparecían personas que me decían, no, es que yo ya sé porque yo consumía, no sé, X producto de tal compañía. Eso no es saber qué es red de mercadeo. Eso no es. Entonces tenemos que, esto tiene mucho que ver, el aprendizaje constante tiene que ver con una característica que es brutal, que es humildad. El emprendedor se mantiene en constante aprendizaje. El verdadero emprendedor le gusta seguir aprendiendo más cosas, no solamente de su negocio, probablemente de otros negocios. Un verdadero emprendedor, por ejemplo, no se cierra a una sola idea de negocios o de fuentes de ingreso. Amplía su espectro, su contexto está totalmente amplificado. Un emprendedor, si alguien le dice, oye, tengo una idea de negocio de importar hormigas de Tasmania, no sé, no estoy inventando una tontera ahorita. El emprendedor dice, ok, muéstramela, te escucho, a ver si podemos arrancar ahí. No sabe ni de qué trata el negocio, pero escuchas. El que tiene mentalidad, digamos, no de emprendedor, es el que dice, no, yo estoy aquí en mi negocio de madera y no quiero saber nada más de nada. No, yo estoy aquí. ¿No? Es como la mentalidad del empleo, ¿no? No, es que a mí no me gusta vender, yo no sé vender, ¿a quién le voy a vender?
yo no estoy para hablar con personas, yo no estoy para hacer esas cosas. Acuérdense, una declaración cierra la mente, una pregunta te abre la mentalidad y empieza a trabajar el cerebro, ¿no? Declaración es, yo no esto, yo sí esto, yo lo otro. Pregunta es, ¿cómo puedo? ¿Qué necesito? ¿Qué hay que hacer? O como dice la típica frase criolla, no se van a molestar, ¿no? Cuando a alguien le hablan de negocio y uno tiene una vena de emprendedor, bueno, ¿a quién hay que matar, no? Obviamente, es una frase criolla, graciosa, pero es una persona que está dispuesta a, ¿qué hay que hacer? Dime lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, constantemente se mantiene creciendo, aprendiendo, leyendo, no lo hace forzado, nadie tiene que obligarlo. Está consumiendo información valiosa porque le nace, porque le gusta, porque ya tiene la mentalidad de emprendimiento. ¿Eh? Y la última, agrega valor. Un verdadero emprendedor agrega valor. Ojo con esto, agrega valor. Y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, esta imagen hace tiempo me la bajé, no sé de qué página X de emprendimiento, está en inglés, pero en la parte izquierda arriba dice businessman, que es hombre de negocios. Y en la parte derecha dice entrepreneur, que es emprendedor, vamos a poner así. Entonces creo que la imagen está clara, ¿no? El hombre de negocios, que no tiene nada de bueno ni de malo, pero hay que saber qué es un hombre de negocios, pues ahí tiene esta fruta, le costó $1.50 y la vende a $2. Y ahí genera su ganancia. ¿Okay? En cambio, el emprendedor transforma esta fruta en una oportunidad, le agrega un valor, eso se llama valor agregado justamente, y obviamente puede obtener incluso mucha más ganancia. Si hablamos del mercadeo en red, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que ya están en el negocio, cuando hablen con una persona, por eso es muy importante que en el proceso de desarrollar su mentalidad de emprendedor, si hablamos ya de mercadeo en red para centrarme en ese punto, cada uno, más allá de mostrar el vehículo que es el que todos manejamos, el vehículo, me refiero a SRI, el vehículo es empresa, productos y la oportunidad de negocio, tú tienes que darle algo extra. ¿Qué valor agregado tuyo encuentras o le ofreces a la persona? Yo tengo una frase que si quieren la pueden copiar, pero tienes que sentirla y vibrar con ella. No puedes copiar algo que no sientas o que no vibres. Cuando yo estoy conversando con una persona y llegamos al cierre, a concretar, más allá de tener claro para qué nos reunimos y hablar del negocio y hacerlo totalmente ya por la experiencia y la habilidad, que es cuestión de práctica nada más, pero al final yo tengo siempre esta frase, se las comparto, que es, mira, yo no quiero o no me interesa que te unas a Sri, me interesa que te unas a mí. Entonces yo ahí le expreso mi valor agregado, lo que yo le doy a esa persona, el extra. ¿Qué valor agregado tienes tú o qué valor agregado puedes desarrollar tú cuando estás frente a una persona? ¿Qué le estás ofreciendo? ¿O solamente quieres sacar una ganancia como el hombre de negocios? ¿Ok? Eso ponte a reflexionar. Entonces el verdadero emprendedor siempre agrega valor. Por eso la mayoría de personas con mucho éxito en emprendimientos de todo tipo, siempre le agregan un valor a lo que están vendiendo. Saben de la palabra vender, por si acaso, ¿eh? El emprendedor tiene que vender. Sabemos que la palabra vender, para muchos que han llevado las capacitaciones de venta que hemos hecho, es un arte y es una habilidad que se desarrolla y que constantemente todos la utilizamos. La gente que está en un empleo, por ejemplo, vende su tiempo. Por eso muchos se sienten mal pagados, porque nunca aprendieron a vender. La gente que hoy tiene tal vez el matrimonio soñado o se casó con la persona que soñaba y que supo venderse, ¿ok? En una entrevista de trabajo te vendes, en una opinión, cuando tomas un taxi, tú negocias, vendes, o sea, siempre se vende. Pero más allá de eso, el emprendedor, aparte de vender su producto o su servicio, siempre le agrega el valor. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos en general, cuando tú ofreces el mercadeo en red, tú no vendes un producto. Si nosotros tuviésemos que vender solamente el producto, es decir, ya sea el amalaje, el antioxidante o el café o lo que sea, tú tendrías que ser dueño entonces de esa marca, de ese producto. Nosotros no somos dueños de los productos. Nosotros no sabemos qué producto va a sacar mañana Sri o qué producto va a dejar de sacar Sri.
o qué cambios habrá en algún producto, etcétera. Nosotros estamos vendiendo una oportunidad de generar ingresos. Y cuando digo oportunidad es porque no es obligatorio, es un beneficio. Por ejemplo, si hablamos netamente ya de Sri, el verdadero emprendedor, la mentalidad de emprendedor, o sea, cuando ya uno tiene la mentalidad, porque justamente vas a desarrollarla, sabe que no estás invirtiendo dinero como en un negocio tradicional, para no sentir esa ansiedad de tengo que recuperar lo que invertí, o no quiero perder lo que invertí. No invertiste nada en cuanto a dinero. Tú compraste algo con un valor agregado. Ahí está, compraste esos plátanos que ves ahí en la figura con un valor agregado. En este caso compraste unos productos y el valor agregado fue que se te abre la posibilidad, si es que te educas y entiendes, cómo generar unos ingresos, justamente promoviendo con diferentes técnicas, con diferentes habilidades, el consumo del producto en varias personas. ¿Ok? Pero bueno, haciendo un recuento: ambición, independencia, responsabilidad, optimismo, hacedor, ser hacedor, constante aprendizaje y agregar valor. Hay una frase que me gustó de una emprendedora mujer que hoy también sigo a nivel mundial. Para la gran mayoría de emprendedores, el mayor reto no consiste en conseguir dinero, sino en tener el ingenio y el empuje para arreglárselas sin él. Sin él. Hay gente que no quiere invertir. La inversión, ¿saben dónde viene cuando haces mercadeo en red? La inversión viene, por ejemplo, cuando compras un libro, porque pues nadie te va a regalar el libro. Probablemente tu patrocinador, yo también a veces he regalado un libro a alguien, pero más allá de eso, tú tienes que comprarte tus libros. ¿Listo? O si hay un evento, hay que pagar, y no porque le estés pagando al expositor, sino porque tenemos que alquilar salones. ¿Quién lo va a pagar? O sea, hay gente que no está dispuesta a pagar ni 10, ni 15, ni 20 soles por un evento presencial, pero quiere ganarse los $10,000 mensuales con Sri. Eso no tiene sentido. ¿Okay? Por supuesto que el que tiene mentalidad de emprendedor tiene mentalidad de inversión, sabe lo que es una inversión, más allá de que sabe que no está invirtiendo dinero cuando arranca comprando los productos de Sri, pero sabe que cuando uno invierte existe la posibilidad de ganar como la de perder. Si tú inviertes no sé, vamos a imaginar 80 soles en un libro, original estoy hablando, ¿no? Porque si quieres invierte en Bamba, pero yo no promuevo lo pirata ni lo chueco. Si tú inviertes en un libro y si tú lo lees y sentiste que no hay absolutamente nada para ti, que tendrías que ser alguien recontra, no sé si pesimista o piña ya, mala suerte, lo dudo la verdad, pero ahí podrías sentir que perdiste, ¿no? O si tú compras un libro y de pronto lo dejas ahí secándose en tu estante, por supuesto que es una inversión que no te está generando nada. Entonces, cada vez que hables de mentalidad de emprendedor, un emprendedor nunca le va a tener miedo a la inversión. Tampoco es un despilfarrador, pero su mentalidad está preparada para eso. ¿Ok? Recordemos que para desarrollar la mentalidad de emprendedor, todas esas características, no hay nada como la educación. La educación es lo que enciende la luz, la educación es lo que genera convicción, lo que elimina los miedos, las dudas. Si tú no te educas, no va a suceder absolutamente nada. Hay mucha información allá afuera. Siempre recomendamos estos 6 libros para alguien que nunca ha leído nada de este tipo de cosas. Y por lo menos en sus primeros 6 meses o su primer año haciendo mercadeo en red debería leer estos 6 libros. Constantemente ver este documental, por lo menos una vez al mes, si ya llevas tiempo, el documental que está a mano derecha de El ascenso del emprendedor, y escuchar audios, ¿no? Puedes comenzar por este que está aquí a mano izquierda, que es Construyendo su red de mercadeo, que te enseña unos puntos que te van a ayudar muchísimo a tener una base. Recordemos que nuestro trabajo como marqueteros, que eso es lo que somos los que desarrollamos la oportunidad de negocio, hay una diferencia entre vender, entre la venta y el marketing, ojo, ¿eh? Hay una diferencia, incluso en las empresas, hay un área de ventas y hay un área de marketing. Nosotros somos marqueteros. Nuestro trabajo como marqueteros es romper las falsas creencias de la gente. Falsas creencias respecto al mercadeo en red, falsas creencias respecto a Sri, que hablamos ya de nuestra marca con la que estamos trabajando, o del vehículo que estamos utilizando o conduciendo en este momento.
Y eso sería todo por esta capacitación. Voy a abrir el micrófono para cualquier persona que tenga una pregunta, una duda, un aporte, una opinión o algo que quieran comentar. José, buenas noches. Hola, Julio Garrido. Hola, Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Mira, yo quería hacer un aporte. He podido notar, no solamente por empresarios, emprendedores, mentores también emprendedores, sino en mi persona, que a medida que uno va accionando y va evolucionando en esto, se empieza a desarrollar, o mejor dicho, a afianzar más la creencia en uno mismo. La creencia en uno mismo y la creencia en la oportunidad. Creo que eso es algo importante resaltar, porque eso va como aumentando el detonante a que diariamente uno pueda mantener el rumbo y el enfoque. ¿Y cómo es que lo ves tú el tema de la creencia en uno mismo? En uno mismo, sí, en el emprendimiento. Ok. Bueno, todos somos producto de nuestras creencias, absolutamente todos, ¿ok? Respecto a cualquier tema. Si hablamos respecto al negocio y tú hablas de creencia en uno mismo, hay una frase bonita que es típica de personas que han logrado resultados interesantes en el mercadeo en red, pero que llegaron sin ningún tipo de formación o de mentalidad y la fueron desarrollando, pero dicen que muchas veces hubo personas que creyeron más en ellos de lo que ellos creían en ellos. Y eso, por ejemplo, es lo que hace entre comillas, un líder, ¿no? Una persona que ya tiene esa mentalidad. Siempre está tratando de sacar la mejor versión de cada persona, de apostar por cada persona, de creer en cada persona, más allá de lo que las personas creen en uno. La falta de creencia en uno tiene un montón de raíces. La mejor manera, tú hablas de mentores y de personas, ¿no? Pero siendo sinceros, no es muy fácil tener un mentor. Un mentor es alguien que para empezar acepta desarrollarte y todo lo demás, ¿no? Todos escuchamos personas, por ahí tenemos un autor, o escuchamos audios o videos, o vamos a algún evento de alguien o de algo, etcétera. Pero eso no es un mentor directamente, ¿no? Pero podemos aprender. Entonces, yo creo que lo primero que tendrías que hacer es, tú y cualquier persona que esté con este tema, que es la gran mayoría, identificar respecto a esto, para no irnos a una serie de temas, porque es un tema muy amplio, la creencia en uno, identificar respecto al modelo de negocio que estás desarrollando, qué es lo que falta, qué puntos faltan en la creencia en ti. Por ejemplo, ¿no? No creo que yo pueda, esto te voy a decir que me dijo alguien una vez, ¿no? No creo que yo pueda convencer a alguien, a los demás. Ya está. Entonces, en lugar de decirle, no, tú sí puedes, vamos, campeón, sí puedes. No, eso no es una forma de, eso es animar a alguien, es hacer porras, hacer barras, ¿no? Yo le dije a la persona, bueno, partamos por algo, ¿no? Partamos porque no hay que convencer a nadie. Entonces hablamos un poco sobre el convencimiento. Cuando se eliminó ese concepto, porque la persona tiene cerebro, tiene neuronas, todos aquí pensamos, entonces el que menos va a encontrar una forma de decir, ya entendí, ¿ok? Entonces se le fue esa falta de creencia en él, porque sabía ahora que no tenía que convencer a nadie, que eso no se trataba de convencimiento. Es un ejemplo que te pongo, ¿no? Cuando la gente dice, es que no creo que yo sea bueno hablando con los demás. Ok, ¿a qué te refieres? Porque estás conversando conmigo. No, es que hablar de esto y que no sé qué y no sé cuántos. ¿Ok? Entonces, imagínate que, no sé, yo le pregunté a la persona, ¿no? ¿Qué película has visto últimamente? Me dijo, he visto, digamos, la de Avengers, porque es uno de los fanáticos de esta vaina. Cuéntame cuéntame un pasaje de la película, un resumen, ¿no? Y se explayó como un experto en Avengers. ¿Me dejó entender? Porque en esa vaina sí era experto, lo que pasa es que no era experto en lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca tampoco leyó los libros,
y buscó algo de información y nada que ver. Entonces, la falta de educación, porque todo eso es educación, la falta de educación hace que la falta de creencia en ti se empodere. ¿Okay? Eso está buenísimo hasta como frase para Facebook. La falta de educación hace que la falta de creencia en ti se empodere. Entonces comienza por ahí, comienza por identificar en qué puntos respecto al negocio, estoy hablando ya del negocio de mercadeo en red, no tienes una creencia en ti. No creo que sean muchos, pero siempre uno puede elegir unos 2, 3 puntos, y sobre eso te educas, y te apuesto que por lo menos vas a minimizar mucho esa falta de creencia en ti haciendo más cosas, ¿no? Es como si alguien me dijera ahorita, no, es que yo no creo que sea capaz de levantar 200 kilos en pesas. Obvio. Es más, yo tampoco creo. Además, le acompaño en su falta de creencia, ¿no? Pero si nos entrenamos un par de años, o un año ya, probablemente terminemos cargando o levantando 200 kilos. ¿Listo? La falta de creencia siempre está ligada a la falta de educación respecto a ese tema, ¿no? Bueno, creo que Diego quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? O un aporte, creo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, yo quiero hablar sobre mi caso particular y no sé si de repente alguien de la sala pase por algo similar, ¿ok? Uh-huh. ¿Cómo desarrollar la mentalidad de emprendimiento que hablas ahora? Yo estoy en un mundo corporativo, tengo un buen empleo, tengo una buena empresa y siento bastante fuerte esa mentalidad de empleado, que no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, Jorge, la pregunta va, si uno quiere desarrollar su mentalidad de emprendedor, pero mi círculo social mayormente es mentalidad de empleado, ¿cómo hago o qué debería para que no me jale esa mentalidad, ya que estoy más de 12 horas al día con esas personas, ¿no? Sin que sea algo malo. Ok. Bueno, para empezar, yo no creo que para tener mentalidad de emprendedor, o para desarrollarla, mejor dicho, tenga que ver mucho con el círculo con el que estás, ¿no? Más aún si estás en un empleo. La mentalidad de emprendedor nace de uno mismo, no sé cómo decirlo. O sea, tendría que hacer algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si es que me lo permites, porque cada caso es diferente, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la primera, voy a poner en pantalla también, ¿no? O de esta ya, porque estamos hablando del empleo, ¿no? Tú en el empleo, porque incluso al empleado, y sin ofender, sin faltar respeto ni nada, también se le llama dependiente, ¿ok? Es un sinónimo. Entonces, porque dependes de un salario, dependes de la empresa, etcétera, dependes tal vez de las decisiones de tu jefe inmediato, no lo sé. Entonces, esta característica, independencia, ¿cómo te suena a ti, no? Porque, ojo, una cosa es decir, sí, es que por supuesto que me gustaría ser independiente, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto te gustaría ser independiente? Porque probablemente estés en este momento, así como se valora un sueldo, porque te ayuda a mantenerte económicamente, y si es un buen sueldo para tus estándares, mucho mejor. Pero ¿cuánto valoras tú esa dependencia, no? Versus ¿cuánto valoras la independencia? Es como cuando alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Sí, dejé de hacer Sri porque tenía otras prioridades. Ok, esas prioridades tienen un significado para ti y por eso lo primero que cancelaste, anulaste o dejaste de hacer fue Sri. La pregunta es, ¿qué prioridad le vas a dar a eso? No estoy hablando de fanatizarse ni nada. Creo que aquí deberías trabajar en esta palabra en tu caso, en cualquier persona que esté en un empleo, porque incluso lo bonito, no lo bonito, sino una de las ventajas, mejor dicho, este fue otro entrenamiento que hicimos del mercadeo en red, es justamente entender que es un modelo de negocios atípico, no tradicional, que se adapta a tener un empleo, a tener un negocio típico tradicional o a cualquier otra cosa que estés haciendo, ¿no? Entonces lo puedes hacer a la par, porque si tú trabajas fuera de Lima, creo, ¿no, Diego? Si no me equivoco. Sí, en Pisco.
Ok, y trabajas, imagino, tus 8 horas o un poco más, ya siendo transparentes. Y probablemente durante la semana vives en Pisco, obviamente, ¿no? No es que te vienes a Lima todos los días. Así es. ¿Sí? Ok, entonces imagínate que no fuese mercadeo en red, que tengas estas ganas de independencia, no sepas nada de mercadeo en red, pero quieres poner tu negocio, así sea con un socio, ¿no? Y pones, no sé, tu pollería, o tu farmacia, o tu cafetería, o no sé, tu restaurante, o tu puesto de anticuchos, no lo sé. Probablemente tendrías, si es que eres un emprendedor solitario incluso, que es lo que la mayoría de gente arranca, tendrías que estar aquí todos los días cuidando tu negocio, por ende tendrías que pensar en dejar tu empleo, ¿no? O sea, el emprendedor crudo, ¿no? Ese que dejó todo y arrancó de cero. Pero el mercadeo en red te da la ventaja de mantener ese empleo en Pisco y desde donde estás construir este negocio. Pero a la vez es una desventaja también, porque como estás en tu zona cómoda, lo cual no tiene nada de malo, estás en tu zona cómoda económicamente hablando, entonces cualquier otra cosa que hagas después de tu empleo, que si no es un desgaste físico, probablemente es un desgaste mental, ya en las horas que te quedan del día, pues no te dan ganas de hacer el negocio de mercadeo en red. Pues tienes que encontrar algo. Yo siempre le digo a la gente, ¿no? Una de las respuestas más rankeadas de por qué alguien hace mercadeo en red son dinero, la primera, cuando a alguien le preguntan eso, o sea, ¿por qué entraste? ¿Por qué? Dinero, es la mayoría de personas, dinero. La otra es tiempo, está mucho más abajo de dinero, pero es la que sigue tiempo. De ahí, respecto a Sri, a las redes que tienen productos de salud, salud, y de ahí viene cualquier otra cosa que impacto, que ayudar a los demás y toda la vaina, ¿ok? Pero si hablamos de dinero, tiempo y salud, vamos a poner así, que son las clásicas, incluso son vitales de cualquier persona, cualquier ser humano quisiera mejorar en eso. Más allá de eso, y ayer lo dijimos en una reunión presencial que tuvimos, a esas razones hay que darles ahora un significado, ¿ok? Porque si no le damos un significado y no significan nada para nosotros, obviamente no nos vamos a mover, no vamos a tomar acción. Y eso es parte del hacedor. El que tiene mentalidad de emprendedor, cuando se dice que es hacedor, por ejemplo, es porque él ya encontró el significado. Y no es uno solo, ¿eh? Va cambiando constantemente de significado porque también es ambicioso y porque está en constante aprendizaje. Dejo entender, todo va de la mano para poder tener siempre un significado que lo mueva a hacer. Hay personas que buscan un rango en una red de mercadeo, sabemos que hay rangos, por ejemplo, por un tema de reconocimiento. Y eso los mueve, pero como no tienes idea, ni siquiera saben cuánto van a ganar con ese rango. Saben que van a hacer algo de plata, pero no tienen un monto definido nada. Pero más les importa que en un evento grande internacional estén en la tarima, llegue Bill Farley, les pinche ahí el ping y todo el mundo los aplauda y estén las fotos y las cámaras. No tiene nada de bueno ni de malo, pero si eso les mueve, entonces por ahí está la llama, ¿me dejo entender? El fueguito. Tú tienes que encontrar qué es lo que te mueve, pero tienes que darle significado a esas cosas. Probablemente eres como la mayoría de personas que entró por dinero. Sí, pero ese dinero, ¿qué significa? Porque tú en tu empleo lo estás teniendo y probablemente lo estás teniendo bien, por eso te mantienes tranquilo. Tienes que buscar algo más que te mueva. Tienen que amarrar cada una de esas razones a un significado. Incluso cuando ya tienes el monto, quisiera ganar $1,000 con Sri, ¿ok? ¿Qué significan esos $1,000? ¿Para qué serían? Quisiera más tiempo con Sri, pero ¿qué significa tiempo para qué? ¿Cómo lo puedes materializar? No, tiempo para estar con mis hijos, o tiempo para tocar guitarra porque siempre he querido, o tiempo para viajar, o quiero viajar y necesito tiempo y plata, obviamente, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, todos tenemos que darle significado a esas razones de tiempo, salud, dinero o cualquier otra, porque si no, no nos vamos a mover. No va a ser algo que nos mueva. Y más aún si estamos cómodos con algunos ingresos, etc. Mira, yo mismo te digo, el día en que ustedes saben que la mayoría de ustedes, y esto le va a ayudar a otras personas, en la parte de las charlas financieras, existen ciertos niveles financieros para llegar a la libertad financiera, que es lo que todo el mundo habla, ¿no? Que son seguridad financiera,
después sigue vitalidad financiera, independencia financiera, etc. Pero la seguridad financiera, que era por lo menos cubrir tus gastos básicos de servicios, de alimentación, un seguro que estés pagando de vida o de familia, de salud, lo que sea, tu transporte, ya sea que estés en transporte público, la gasolina de tu carro, no sé. Cosas básicas, cuando yo me hice un plan por un monto y que ya estaba generando y dije, de acá a unos 10, 20 años esta vaina está asegurada, por lo menos, al día siguiente uno dice, bueno, ¿y ahora para qué me levanto, no? Tienes que buscar otra. Muchas personas, si el día de mañana, no, estamos jueves, si el día lunes recibieran un monto de alguna inversión, digamos, recibieran un monto mensual de por vida, garantizando que esas cosas súper básicas, no los gustitos, ni viajecitos, ni ropa, ni cine, ni nada, sino lo básico, o sea, tu comida, tu transporte, lo básico, la renta de tu casa o la hipoteca o el mantenimiento, ¿no? Sean autovalúos, impuestos, lo que sea. Si lo básico estuviese pagado, mucha gente diría, bueno, ¿ya para qué voy a trabajar? No digo que sea tu caso, pero mucha. Entonces, ahí uno se da cuenta, por ejemplo, que su trabajo o su empleo está solamente para lo básico, está sobreviviendo. Algunos dirán, ok, me parece buenísimo, pero ahora sigo trabajando porque yo me quiero pagar mis gustos y porque soy ambicioso y porque quiero más cosas o lo que sea. Ya sabemos que hay otro nivel ahí que lograr. Entonces, por ahí debes buscar algo que te mueva, que te conecte y te mueva a salir de tu zona cómoda, pero inteligentemente mantener ese empleo y hacer el mercadeo en red o encontrarle el valor al mercadeo en red, el significado, puede ser monetario, de otra cosa, para que puedas desarrollar el negocio. Ok, entendido. Gracias. Listo, a ti. José, ¿alguna otra pregunta, aporte? Así sea por chat, algunas personas escriben sus preguntas. Si no... ¿Qué tal? Jorge, ¿qué tal? Edgar. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Excelente, Jorge. Jorge, como pregunta, ¿qué se le podría decir de repente a una persona, ¿no?, que se le presenta el proyecto y de alguna manera te dice que tiene miedo a fracasar? De repente, ¿qué tiene que ver con su mentalidad? ¿O es no sé, una excusa mental que tiene? ¿Qué podríamos decirle, Jorge? Ok, bueno, miren, vamos a separar ahí las dos palabras, ¿no? Como siempre digo, siempre hay que analizar cualquier frase o cosa que nos dicen. Hablemos primero del miedo, ¿no? ¿Qué cosa es el miedo? O sea, miedo es algo que todos podemos sentir constantemente frente a algo que desconocemos. O sea, miedo es justamente, incluso el ejemplo más clásico que está en todos los libros es cuando tú entras a un cuarto oscuro, no ves nada, digamos de noche, por más incluso que sea tu casa o un lugar donde tú conoces, tú empiezas a caminar, como se dice, a tientas, o sea, con mucho cuidado, no sabes por dónde ir, es terrible. Bueno, hagan la prueba, cierren los ojos y caminen a ver por sus casas, es complicado, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma de ejemplificar el miedo, ¿no? Entonces, el miedo, la única forma de resolver el miedo, vamos a poner así, porque no tiene nada de malo tener miedo, pero tiene una fórmula, tiene una solución, es encender la luz, si hablamos de esa metáfora, de esa analogía. Encender la luz y así estés en un lugar extraño, con la luz encendida tú puedes caminar tranquilo, sin miedo. ¿Ok? Entonces, eso es el miedo primero. Entonces, miedo a fracasar, dice. Entonces, fracasar es... La persona que tiene miedo a fracasar todavía no sabe el concepto de fracasar. Piensa que fracasar para comenzar es algo malo, porque de hecho que uno tiene miedo a algo malo. Nadie tiene miedo a algo bueno. Eso no va a pasar nunca, ¿no? Entonces, de arranque, la persona tiene en su cabeza que el fracaso es algo negativo, es algo malo. Va a traerle algo complicado a su vida o algo así, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer con la persona es explicarle, si puedes hacerlo tú, y si no, pues con alguna herramienta de información, sea un párrafo de un libro, un video, qué sé yo, explicarle no solamente lo valioso que es fracasar, sino lo normal que es fracasar, como una especie de un peldaño más de los N que hay
entre el punto A y el punto B. Punto A es donde estás y punto B donde quieres llegar. En cualquier aspecto. Podríamos hablar en todo, en el amor, en sacar cuerpo, en tener una mejor salud, en tener una profesión, en tener un empleo, en tener un negocio, en todo va a existir fracasos, van a existir fracasos. Algunos más pequeños, algunos más grandes, qué sé yo. Es parte de, o sea, no es lo opuesto al éxito. Mucha gente tiene esa idea. En el libro La Vaca, no sé si ya lo estás leyendo, pero ahí vas a encontrar una muy buena explicación porque habla de las excusas y claramente ahí lo dejan pues, de manera transparente, ¿no? Lo opuesto al éxito no es el fracaso como mucha gente cree, porque justamente esa es su creencia, porque así los han formado. Lo opuesto al éxito es el conformismo y la mediocridad, que es ese punto medio, por eso se llama mediocridad, en donde no haces nada, no quieres más, tener más, hacer más, querer más. Y es crítico ese punto y es un punto tan negativo que te ayuda a involucionar, a decrecer, a empeorar, a desmejorar. Ni siquiera te quedas ahí estático, sino empiezas a decaer, ¿ok? Entonces, en cambio, estar haciendo algo, tropezar, cometer un error, eso es fracasar. Cometer un error, tropezar, equivocarte, es parte del juego. Nadie puede aprender algo sin que tropiece o cometa un error, sin que fracase. Incluso, algunas personas aprenden de los errores de otros, de los fracasos de otros, pero van a tener que experimentar sus propios nuevos errores o fracasos. Cuando tú logras que la persona entienda que el fracaso es parte de, que hay algo incluso positivo en el fracaso, si lo entiende de esa forma, si lo interioriza, entonces el miedo va a desaparecer. Nuevamente, como le respondía a Julio en la parte de la creencia, ¿no? Comienza todo por la educación, ¿no? Entonces, el miedo desaparece, o por lo menos disminuye un montón cuando comenzamos a entender miedo a qué, ¿no? En este caso a fracasar. Si entiendo que sí o sí. Es como cuando la gente me dice también las críticas, ¿no? Hoy, si tú estás en redes sociales, yo por ejemplo estoy un poco desaparecido en redes sociales, ya son temas personales, pero tarde o temprano tengo que regresar a esa vaina, ¿no? Más aún en ese tipo de negocios. Pero los que están en redes sociales, ¿no? Si tú publicas algo, por ejemplo, ¿no? Esa es una mentalidad ya, digamos, una mentalidad clara de los que saben sobre las redes sociales, ¿no? Si tú vas a publicar algo, es más, hablemos del emprendedor, vas a publicar algo en tu emprendimiento, el que ya tiene la mentalidad de emprendedor sabe que va a generar opiniones positivas y opiniones negativas. Como le dicen en las redes sociales, ¿no? Los haters, o sea, los que te odian, ¿no? Desde un Tony Robbins, desde un, no sé, Robert Kiyosaki, los más, digamos, conocidos, tienen, así como tienen millones de seguidores en positivo, tienen miles de seguidores en negativo. Miles. Un artista, un futbolista. Pero digamos que no eres nadie famoso y publicas algo, tu entorno de red social, así tengas 500 gatos en tu Facebook o tengas 5.000, que es el tope, y peor si te haces figura pública y empiezas, ya pues, ahí asumes una responsabilidad, ¿no? Van a haber siempre críticas. Entonces, la persona que quiere expresarse públicamente, esas son las redes sociales, la persona que quiere hacer un cambio, que va a hacer algo diferente, y más aún en este negocio del mercadeo en red, tiene que estar consciente que va a generar eso. Entonces, ¿dónde está la clave ahí? Tú no vas a poder eliminar eso. Lo que tienes que aprender es a enfocarte en lo positivo, no en lo negativo. ¿Ok? Porque si 10 personas te felicitan por una publicación y una persona te pone una cara de enojo o te pone una frase negativa, lo normal es que te enfoques en eso y eso te malogre el día, te malogre la noche, te malogre el momento, probablemente hasta borres la publicación porque tú no puedes, digamos, eliminar la cara fea que te puso alguien. Todavía no hay esa función en las redes sociales o el mensaje negativo, tal vez sí, no sé, pero entonces es lo mismo. Entender que la crítica es parte de alguien que va a hacer algo diferente, más aún de un emprendedor, es parte de. Entender que el rechazo es parte de, y entender que el fracaso es parte de.
Entonces ahí les dejo esto como un super mini entrenamiento. El rechazo, la crítica y el fracaso son parte de emprender cualquier negocio, Y el negocio del mercadeo en red, que tiene tantas fibras sensibles, porque es un negocio de personas y con personas, pues tiene mucho más, ¿no? Pero depende de nosotros, de la postura, de la mentalidad que desarrollemos, de la convicción, de la educación, el lograr que las personas respeten lo que estamos haciendo, con carácter, con autoridad, con postura, con fundamento, con ejemplo, con resultados, y no solamente con bla, 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 como se dice, no solamente con palabras. ¿Sí? Entonces, bueno, resumiendo la pregunta y para cualquier otra que tenga que ver con fracaso, miedo al fracaso, miedo a las críticas, miedo al rechazo, es entender lo positivo, lo bueno, lo que se puede aprender de cada una de esas cosas y que son parte de este juego, entonces el miedo disminuye. Por ahí creo que hay un chateo. Me están preguntando de rechazo, la crítica, ¿cuál más? El fracaso. Listo. ¿Alguien más si quiera opinar, comentar, preguntar? Si no, ya nos vamos despidiendo. Espero que les haya servido. Siempre hacemos estos mini entrenamientos. Jorge, yo Sí. la última. Listo, Diego, cuéntame. Yo recuerdo que en tus entrenamientos de 2015, 2014 que he visto por YouTube, tú indicabas que cualquier primer negocio que arranques ibas a fracasar. Quiero... Si ha cambiado ese concepto, ¿no? Ya después de 4 años. Mira, no te voy a decir que pienso totalmente diferente, pero sí voy a hacer una evolución en esa opinión, ¿ok? Si bien es cierto, estadísticamente, porque cuando algo tiene historia, tú puedes estudiar y ver una estadística, un referente, ¿ok? Estadísticamente, la mayoría de personas que inician o que por primera vez emprenden un negocio, probablemente quiebran, ¿ok? Ahora, siendo optimistas, vamos a poner así, hoy con tanta información, hoy que el mundo cambia tanto, con todo el tema del internet, la tecnología y todo lo demás, no quiero decir que a la primera van a pegarle al gordo, como se dice, y van a ser exitosos, pero que en ese emprendimiento, en su primer emprendimiento, sí, podrían lograr el éxito, pero con un camino dentro del cual van a haber fracasos. Ahí te lo pongo mejor, ¿ok? Y para actualizarnos y estar en constante aprendizaje, pues ahí está, en constante evolución. ¿Sí? Hay un micrófono encendido. Carla, creo que quieres preguntarnos algo o tal vez aportar algo, comentar algo. Me queda claro, Jorge, buenas noches con todos, que la única manera de cambiar la mentalidad que tenemos la gran mayoría de personas que comenzamos a hacer red de mercadeo es con los libros, los audiolibros, con entrenamientos. No hay otra manera, por eso educarse es fundamental. Así es, autoeducarse, yo le pondría eso, autoeducarse. Son esos pequeños sacrificios de tiempo, bueno, vamos a ponerle esfuerzo porque el sacrificio suena muy fuerte, que tú educas a tu mente para que no te gane, ¿no? Y solamente se hace pues día a día, no puedes... hay una frase que me encanta que es que la gente subestima lo que se puede lograr día a día, pero en años, y sobreestima lo que puede hacer en 1 o 2 días, pero en corto tiempo, ¿no? Digamos que ya quieres leer 5 minutos, nunca has leído nada, estás empezando a leer, por ahí te duermes o no tienes y a los 3 días tiras la toalla, ¿no? O la otra parte, lees todo en 2 días y te saturas y ya no lees más en 1 mes. Entonces la idea es lograr esos pequeños hábitos, porque todos tenemos hábitos, pero generalmente son negativos. Entonces, lograr esos pequeños hábitos positivos para autoeducarte y consumir ya sea libros, audiolibros, videos, audios, lo que sea, ¿no? Sin saturarte. Es como cepillarte los dientes, ¿no? Lo haces todos los días. No te cansa, no te aburre, bueno, espero que a nadie, ¿no? No te incomoda, ¿no? Entonces, por ahí es importante autoeducarse
Y obviamente, ya que estamos hablando de mercadeo en red, autoedúquense con algo que les sirva para mercadeo en red, por lo menos en este emprendimiento, ¿no? Porque, sí, Jorge, me estoy autoeducando en cómo meditar. Ok, pero estamos hablando de hacer el negocio, o sea, puede ser buenísimo si quieres meditar, no tengo nada contra la meditación, ¿no? Pero es un ejemplo nada más para tratar de centrar el tema de emprendimiento, en este caso de mercadeo en red. Esta película de McDonald's es muy buena, porque justamente ahí sale que el protagonista todo el tiempo estaba escuchando en esa época discos sobre autoayuda, sobre justamente eso, emprender, ¿no? Es un documental muy bueno. No sé si es documental o película, pero el de McDonald's. Ajá, El Fundador se llama, que está en Netflix y también creo que está pirateada en YouTube. Así que cualquiera la puede ver y muy buena referencia, siempre la recomendamos. Claro que hay opiniones de todo tipo, ¿no? El otro día alguien me dijo, Jorge, vi El Fundador, la película de McDonald's, y qué maldito este Ray Kroc, ¿no? Todo lo que le hizo a los hermanos McDonald's, o sea, nuevamente, ¿no? El punto de vista de la persona se fue al lado, digamos, quiso ver en toda historia, en nuestra vida, los que ya tenemos más de 20, 30, 40 años, ¿acaso todo es color de rosa? ¿Acaso no cometimos errores? ¿Acaso no hay arrepentimientos por ahí? ¿Acaso no hay fracasos? La pregunta es, ¿en qué te vas a enfocar, no? ¿En algo que te sirva, viendo algo positivo, o en algo, o viendo lo que no te va a servir, ¿no? Viendo lo que no te va a servir. Entonces, una vez yo escuché que Robert Kiyosaki recomendó, en una entrevista hace un año más o menos, recomendó ver El Fundador en Netflix para saber cosas que tienes que hacer como emprendedor, y recomendó una película que se llama Gold, o sea, oro en inglés, G-O-L-D, Gold, así en Netflix, para saber lo que no tienes que hacer como emprendedor. Ahí les dejo ese consejo de mi profe viejito Robert Kiyosaki, ¿no? Yo vi las dos películas, por eso se las recomiendo, ¿no? Y las dos están basadas en hechos reales, ojo, ¿ah? Ya ni qué decir lo de McDonald's, ya todos conocemos, ¿no? Pero Gold, no les quiero malograr la película porque estoy seguro que la mayoría no ha visto eso. Mírenla, los que tienen Netflix. Es con este actor Matthew McConaughey, los que saben de Hollywood de actores, que es un buen actor, muy bueno. Y esta película te enseña lo que no debes hacer como emprendedor, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo. Ojalá que la vean, que después me comentan. Listo. Esa es una forma, por ejemplo, de consumir información distinta, ¿no? Ver películas interesantes de emprendimiento, basadas en hechos reales, ese tipo de cosas. Eso es algo muy bueno, porque tú tienes que consumir algo que también te guste consumir, ¿me dejo entender? Entonces no te puedes forzar algo que no te guste, ¿listo? Pero eso no quiere decir que no te incomodes en hacer cosas. Es como decir, ay, quiero tener un abdominal de acero, pero me incomoda, obviamente, hacer abdominal. No, pues, tienes que hacerlos, obviamente, ¿no? Eso por si acaso, para las personas que, entonces no voy a leer porque yo abro un libro y me da flojera. La flojera es otra cosa la flojera es un cáncer, o sea, eso, listo, y lamentablemente está metida entre todos nosotros de alguna forma, en mayor o menor medida. Por ahí hay un chat. Hambre de Poder, muy buena película. Edgar está recomendando otra película de Hambre de Poder. Buenísimo. Bueno, películas hay un montón, ahí podríamos hacer una capa un día para recomendar películas. Listo, señores, son las 10:50. Muchísimas gracias, los felicito por estar conectándose, por estar consumiendo información y también por los aportes y las preguntas. Y estamos en contacto y nos vemos pues el próximo jueves en otra capacitación. Voy a hacer una capacitación un poco más enfocada ya en algo técnico del Street. Igual están todos cordialmente invitados si desean estar un tiempo entrenándose. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Muy, muy buenas noches. Que pasen una buena noche.